Comenzamos con el siguiente ejercicio sobre medidas de asimetría y como vemos el enunciado nos dice: a continuación se muestran las puntuaciones a un test psicométrico que mide el grado de depresión. Bien, como vemos ahí tenemos una distribución de frecuencias por intervalos donde nos dan las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas. Bien, en el primer apartado nos piden obtener los cuartiles de la distribución de frecuencias. Bien, bueno, vamos a empezar a calcular los cuartiles, que en este caso pues sería el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Bien, y para ello pues vamos a copiar aquí abajo la ecuación correspondiente para calcular esos tres cuartiles. Ahí aparece la ecuación del primer cuartil. Y como vemos, para poder calcular el primer cuartil, lo primero que tenemos que hacer es dividir n entre 4 para identificar cuál es el intervalo crítico. Bien, en este caso, pues dividimos 155 entre 4, 155 dividido por 4, que nos da 38,75. Bien, bueno, pues ahora con este valor tenemos que buscar el intervalo crítico comparando este valor con la columna de las frecuencias absolutas acumuladas y tenemos que ver en qué intervalo se encontraría la posición 38,75. Si nos fijamos aquí, pues vemos claramente que hasta el primer intervalo hay 45 sujetos, luego el 38,75 pues pertenece al primer intervalo. Bien, por tanto aquí el intervalo crítico sería el primero. Bien, el límite inferior del intervalo crítico aquí vemos que es 1, por lo tanto a la hora de sustituir aquí en la ecuación, pues ya tenemos que el primer valor, que es el límite inferior, sería 1 más, ponemos ahora el cociente, donde el primer número que aparece en el numerador es precisamente 38,75, bien, menos n sub i menos 1, que es la frecuencia acumulada en el intervalo anterior al crítico. Como en este caso estamos en el primer intervalo, la frecuencia acumulada en el intervalo anterior pues sería 0. Bien, dividido por la frecuencia absoluta del intervalo crítico, que vemos que es de 45, multiplicado por la amplitud del intervalo, que como vemos, como es de 1 a 5, pues sería simplemente pues, hacer la diferencia entre 5 y 1, que son 4. Bien, bueno, pues ya tenemos ahí esa operación. Y bien, bueno, pues vamos a ver cuánto nos da la operación. Y el resultado es de 4,44. Bien, bueno, ese sería el primer cuartil. Vamos a pasar a calcular el segundo cuartil. Vamos a poner por aquí la ecuación. Ahí tenemos la ecuación. Y como vemos, pues para averiguar el intervalo crítico, al igual que antes, pues ahora lo que tenemos que hacer es dividir n por 2. Bien, entonces sería 155 dividido entre 2, pues nos da 77,5. Bien, por tanto, tenemos que ver en qué intervalo crítico se encuentra la posición 77,5. Vamos a la columna de las frecuencias absolutas acumuladas y vemos que el 77,5 se correspondería con el segundo intervalo, el intervalo 5,10. Bien, bueno, pues vemos ahí que el límite inferior es 5, con lo cual ya podemos ir sustituyendo en la ecuación del segundo cuartil. Tenemos que el límite inferior sería 5 más, ponemos un cociente, ahí lo tenemos, donde el primer número del numerador sería 77,5, menos la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior al crítico, que sería el primero, donde la frecuencia acumulada es de 45,
dividido por la frecuencia absoluta del intervalo crítico que vemos aquí, que es de 55, multiplicado por la amplitud, que en este caso es entre 5 y 10, pues la amplitud sería de 5. Bien, bueno, si hacemos esta operación, tenemos que el valor aproximado es de 7,955. 7,955. Bien, bueno, pasamos a obtener el tercer cuartil. Vamos a colocar por aquí abajo la ecuación. Bien, ahí la tenemos. Y bueno, pues tenemos que calcular cuánto es 3 por n dividido entre 4. Es decir, 3 por 155 dividido entre 4. Bien, bueno, pues eso nos da, en este caso, 116,25. Bien, por tanto tenemos que coger este valor y mirar en la columna de la frecuencia absoluta acumulada para saber cuál es el intervalo crítico. Bien, como vemos en este caso, 116,25 estaría dentro del tercer intervalo. Luego, ese sería el intervalo crítico para el tercer cuartil. Bien, vemos que el límite inferior es 10, por lo tanto ya podemos sustituir en la ecuación del tercer cuartil y tendríamos que el límite inferior es 10 más, ponemos el cociente, bien, el primer número que aparece en el numerador sería 116,25 menos la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior al crítico, que en este caso sería el segundo. Y vemos que la frecuencia acumulada es de 100. Bien, por tanto sería menos 100 dividido por la frecuencia absoluta del intervalo crítico, que es de 35, por la amplitud, que es de 5. Bien, bueno, si hacemos esta operación, tenemos que el resultado es de 12,321 aproximadamente. Bien, ese sería el valor del tercer cuartil. Y bien, con esto ya hemos resuelto lo que nos pedían en el primer apartado, que era obtener los cuartiles de la distribución de frecuencia. Bien, en el segundo apartado lo que nos piden es el coeficiente de asimetría de Bowley. Bien, vamos a colocar en este caso la ecuación del coeficiente de asimetría de Bowley por aquí abajo. Bien, vamos a ponerla por aquí. Ahí la tenemos. Y bien, como vemos, para poder obtener en este caso el coeficiente de asimetría de Bowley, pues lo único que necesitamos son los valores de los 3 cuartiles que hemos calculado en el primer apartado, ¿no? Bien, entonces sencillamente lo que tenemos que hacer es sustituir. Bien, vamos a colocar aquí el cociente y bueno, vemos que en el numerador necesitamos el valor del tercer cuartil, que lo hemos calculado hace un momento, que era de 12,321, más el valor del primer cuartil, que en este caso era de 4,44, menos 2 por el valor de la mediana, y aquí recordemos que la mediana es lo mismo que el segundo cuartil. Aquí lo teníamos en la ecuación, el segundo cuartil coincide con la mediana, que en este caso era de 7,955. Lo anotamos por aquí, 7,955. Bien, todo ello dividido por la diferencia entre el tercer y el primer cuartil, que sería 12,321 menos 4,44. Bien, si hacemos esta operación, 0,108 aproximadamente. Bien, bueno, como vemos nos da un valor mayor que 0, lo que nos está indicando una simetría positiva, es decir, una distribución asimétrica hacia la derecha que tiene la cola hacia el lado derecho de la distribución.
Bien, si nos fijamos en la tabla de frecuencias, pues podemos ver claramente que la mayor parte de la distribución o de los valores de la distribución se encuentran en los valores inferiores de la variable. Bien, mientras que en la parte superior pues hay unas frecuencias más pequeñas. Bien, lo que nos está indicando que la cola de la distribución pues está en este caso hacia el lado derecho. Bien, y bueno, por eso obtenemos aquí que el coeficiente de asimetría de Bowley pues nos da un valor positivo. Bien, con esto ya hemos terminado este segundo apartado y por tanto pues damos por concluido este ejercicio.